Bienvenidos al primer ciclo de webinars Unicepes 2026. Del 20 al 28 de marzo abrimos este espacio gratuito de formación para seguir aprendiendo, compartiendo y creciendo juntos. Nos alegra profundamente contar con su presencia en esta iniciativa que promueve la excelencia profesional y el desarrollo académico en áreas clave para el mundo actual. Gracias por acompañarnos en esta sesión, ya sea desde Zoom o desde la transmisión en Facebook Live, e invitamos a quienes se encuentran en Facebook a unirse a la sesión en Zoom a través del enlace que se encuentra en la descripción. Les recordamos que las constancias de participación se enviarán únicamente a quienes permanezcan conectados en Zoom durante al menos el 80% de esta sesión. Y al ingresar a su asistencia queda registrada automáticamente, por lo que ya no es necesario llenar ningún formulario adicional. Solo verificar que el nombre de su usuario tenga su nombre completo. Hoy contaremos con la presencia de la maestra Estela Dávila Peña, quien impartirá el webinar titulado Del Input al Output, la IA como mediadora del aprendizaje crítico. En esta sesión se ofrecerá una aproximación general al papel de la inteligencia artificial como mediadora de los procesos de aprendizaje crítico. Se revisarán sus posibilidades, límites y transformaciones dentro del ámbito educativo, fomentando una reflexión sobre cómo estas tecnologías influyen en la forma en que analizamos, interpretamos y producimos conocimiento. Le damos la más cordial bienvenida a la maestra Estela Dávila Peña y le cedemos el espacio para que pueda dirigir unas palabras a quienes ya se encuentran con nosotros en esta tarde. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestra Mariana. Agradezco profundamente la presentación y muy buenas tardes también a todos. Es un honor saludarles y acompañarles en este espacio. Gracias por su atención. Muchas gracias, maestra. Me permito hacer la presentación oficial. Maestra Estela Dávila Peña, licenciada en Historia y maestra en Historia Regional Continental por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente colabora en la Universidad del Centro Panamericano de Estudios Superiores, UNICEPES, donde forma parte del comité académico en el área de diseño instruccional. Cuenta con una sólida trayectoria en docencia de idiomas en niveles técnico, licenciatura y posgrado, así como en la formación de docentes en la enseñanza del inglés y del español como lengua extranjera. Su experiencia se complementa con labores de coordinación académica, capacitación docente y manejo de entornos educativos digitales, con formación respaldada por diversas instituciones, Cambridge, Oxford y el British Council. En el ámbito educativo, es autora y coautora de publicaciones sobre la historia de la región oriente de Michoacán y miembro activo de la Asociación Zitácuaro, Sociedad de Arte y Cultura. Su labor se distingue por la integración de la docencia, la investigación y la innovación educativa, con un firme compromiso en el desarrollo académico y social. Sin más preámbulo, damos inicio a la conferencia del día de hoy, del input al output, la IA como mediadora del aprendizaje crítico, con la maestra Estela Dávila Peña. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestra. Bueno, empezaremos hablando de el contexto contemporáneo. Los procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollan en un entorno caracterizado por la hiperdisponibilidad de formación y de información y la creciente presencia de sistemas de inteligencia artificial que son capaces de generar respuestas complejas de manera inmediata. Esta transformación no radica en una profunda aceptación de que todo lo que estamos consumiendo está bien, únicamente en el acceso al conocimiento. Aparte, no radica solo en el acceso al conocimiento, sino en la modificación de la relación entre información, procesamiento y producción, lo que introduce tensiones significativas en la forma en que se comprende el aprendizaje. Tradicionalmente, la adquisición del conocimiento ha sido interpretado a partir de modelos que articulan la exposición a contenidos, su procesamiento y su posterior manifestación. Sin embargo, la posibilidad actual de producir sin haber atravesado necesariamente estos procesos de comprensión obliga a replantear estos supuestos, particularmente en lo que respecta a los criterios mediante los cuales se reconoce que un sujeto ha aprendido. En este sentido, la presente ponencia se sitúa en un plano de análisis teórico y tiene como propósito reconfigurar el enfoque del aprendizaje a partir del modelo del input, intake y output, enfatizando el papel del intake como núcleo del proceso cognitivo. A través del diálogo entre enfoques provenientes de la adquisición de segundas lenguas, la teoría sociocultural y el pensamiento
crítico, así como su articulación con el funcionamiento de la inteligencia artificial. Se propone, de hecho, una lectura que permita comprender los desafíos actuales desde una perspectiva pedagógica y sobre todo epistemológica. Más que incorporar nuevas herramientas, el problema que aquí se va a plantear es de orden conceptual. ¿Qué significa aprender en un contexto donde la producción de respuestas ya no está garantizando lo que es la comprensión? A partir de este interrogante se busca contribuir a la reflexión sobre los procesos de aprendizaje en la educación contemporánea, situando el énfasis no en el acceso a la información ni en la generación nada más de resultados, sino en la calidad de procesamiento que los articula. Input, desde la exposición disciplinar a la hiperdisponibilidad del conocimiento. El concepto de input puede entenderse en un sentido amplio como el conjunto de estímulos, información y contenidos a los que el estudiante va a estar expuesto dentro de cualquier proceso formativo. Aunque su desarrollo teórico ha estado fuertemente, de hecho, vinculado a la adquisición de segundas lenguas, particularmente a partir de la hipótesis del input de Stephen Krashen, su aplicabilidad va a trascender este campo. En términos generales, el input constituye la materia, de hecho, prima del aprendizaje en cualquier disciplina, desde un problema matemático en ingeniería hasta un contexto teórico en ciencias sociales o un caso clínico en medicina. Desde la perspectiva de Krashen, su planteamiento sostiene que el aprendizaje ocurre cuando el sujeto se expone a información comprensible ligeramente por encima de su nivel. Él decía I más uno. Puede reinterpretarse como una condición general del aprendizaje humano, la necesidad de enfrentarse a información que represente un desafío cognitivo, pero sobre todo que sea accesible, que sea entendible. O sea que obviamente sí se plantea un problema, pero lo podemos canalizar, lo podemos absorber, lo podemos resolver. Este principio no es exclusivo, de hecho, insisto, del lenguaje. Se manifiesta en cualquier campo donde el conocimiento se construye progresivamente a través de estructuras previas. No obstante, el contexto contemporáneo ha transformado radicalmente la naturaleza del input. A diferencia de épocas anteriores, donde el acceso de hecho al conocimiento estaba mediado por las mismas instituciones, por los libros, y los mismos docentes, hoy nos encontramos, insisto, en un periodo y en un entorno de hiperdisponibilidad informacional. El estudiante no solo accede a contenidos, sino a múltiples versiones, interpretaciones y formatos de los mismos. La inteligencia artificial ha intensificado este fenómeno al permitir la generación inmediata de explicaciones, ejemplos y soluciones adaptadas a diferentes niveles y sobre todo las necesidades que nosotros mismos le estemos planteando. Esta transformación implica que el input ha dejado de ser solo un recurso escaso para convertirse ahora en un recurso abundante, una cascada de información que es excesiva. Sin embargo, esta abundancia no se traduce automáticamente en aprendizaje. Como lo señalaron Hermel Tapia Sosa, Nayade Reyes, Palao y Lenin Tapia Ortiz en el 23, en el contexto de la educación superior, medida por tecnologías digitales, el acceso masivo a la información va a generar una ilusión de aprendizaje. Ojo aquí el término, ilusión de aprendizaje, donde la disponibilidad de contenidos sustituye la necesidad de procesarlos críticamente. En este sentido, el problema educativo ya no radica en garantizar el acceso al input, que de hecho ya lo tenemos, sino en gestionar su calidad y su uso. La pregunta ya no es, ¿qué tienen? ¿Tienen los estudiantes acceso a la información? A eso sería la respuesta obvia, sí.
Pero la pregunta aquí es, ¿qué tipo de información están consumiendo y cómo la están utilizando? Este cambio de enfoque implica reconocer que el input por sí solo no tiene valor formativo si no es acompañado de procesos de selección, evaluación y contextualización. Además, esta hiperdisponibilidad del input introduce un fenómeno de, y lamentablemente creo que muchos están padeciendo, sobrecarga cognitiva. Cuando el estudiante se enfrenta a múltiples fuentes de información simultáneamente, porque insisto, es una cascada, su capacidad para procesarlas de manera profunda se va a ver limitada. El estudiante está siendo de alguna manera rebasado. Esto puede derivar en aprendizajes fragmentados, donde el conocimiento no se va a integrar de manera coherente, sino que va a permanecer, y ese es el riesgo, disperso. En disciplinas como la ingeniería o las ciencias, esto puede traducirse, como ejemplo, en una comprensión superficial de conceptos complejos, pero comprensión superficial al fin de cuentas. En áreas como la educación o las humanidades, en una falta grave de profundidad analítica. Otro aspecto relevante es que la inteligencia artificial no solo amplía el acceso al input, sino que además lo está reconfigurando. Los sistemas actuales, perdón, no se limitan a presentar información, sino que la generan a partir de patrones aprendidos. ¿Cómo explica Jordi Torres en su libro del 23? Estos sistemas producen respuestas y, ojo aquí, que parecen coherentes y bien estructuradas, pero que no necesariamente implican comprensión. Esto implica que el input ya no es únicamente información externa, a lo mejor no es como un libro que estamos consultando, ¿no? Sino también contenido generado algorítmicamente, lo que añade una capa adicional de complejidad al proceso de aprendizaje. En este contexto, el docente va a enfrentar un desafío fundamental. Antes, el docente daba todo el banco de información. Ajá. Ahora lo que va a terminar haciendo es promoverse en acompañamiento. Deja de ser el principal proveedor del input para convertirse en un mediador de su uso. Esto implica diseñar experiencias de aprendizaje donde el acceso a la información no sea, de hecho, el objetivo final, porque la información, el acceso lo tenemos todos, sino de hecho va a ser el punto de partida para procesos más complejos. En otras palabras, el valor del input no reside en la disponibilidad, sino en las operaciones cognitivas que el estudiante realiza a partir de él. Es importante reconocer que el input sigue siendo una condición necesaria para el aprendizaje, o sea, necesitamos la entrada del input, pero ya no es suficiente. Su papel ha cambiado de ser el eje central del proceso educativo, ha pasado a ser un componente dentro de un sistema más amplio, donde el procesamiento, la reflexión, y la construcción del significado van a adquirir una mayor relevancia. Este desplazamiento va a ser clave para entender por qué el enfoque debe centrarse en el intake como el núcleo del aprendizaje. Ahora, aterrizando esto en el intake, mediación, procesamiento y construcción del conocimiento en contextos complejos. Si el input constituye la materia prima del aprendizaje, el intake representa el núcleo donde dicha materia es transformada en conocimiento significativo. A diferencia de la exposición a contenidos, como en el input, el intake implica un proceso activo, selectivo y cognitivo.
y sobre todo profundamente cognitivo, mediante el cual el sujeto como tal va a interpretar, reorganizar y va a dotar de sentido a la información recibida. Este proceso no puede reducirse como a una simple internalización, sino que supone una reconstrucción del conocimiento a partir de estructuras previas del aprendiz que le estamos otorgando nosotros como docentes. Desde esta perspectiva sociocultural, Lev Vygotsky planteó que el aprendizaje es un proceso mediado por herramientas culturales y por la interacción social. Sabemos ahorita actualmente cuáles son nuestras herramientas culturales de la IA. Esto implica que el conocimiento no se transfiere de manera directa desde el entorno hacia el individuo, sino que es construido a través de procesos de mediación que incluyen el lenguaje, los artefactos y las relaciones con otros sujetos. En este sentido, el intake puede entenderse como un espacio donde ocurre dicha mediación, donde la información adquiere significado en función del contexto y de las interacciones. Este enfoque resulta particularmente relevante en el contexto contemporáneo, donde las herramientas de mediación ya han cambiado radicalmente. La inteligencia artificial, en tanto herramienta cultural todavía emergente, se inserta en este proceso modificando la forma en que los estudiantes interactúan con toda la información que ellos tienen a disposición. Ya no se trata únicamente de leer, escuchar u observar, sino de dialogar con sistemas que generan respuestas, reformulan contenidos y ofrecen interpretaciones en tiempo real. Pero aquí el problema es que esos sistemas son los que están ofreciendo estas interpretaciones en tiempo real, no directamente el alumno. Eso transforma el intake en un proceso híbrido donde lo humano y lo tecnológico se tienen que entrelazar. Sin embargo, esta mediación tecnológica no garantiza por sí misma un procesamiento profundo, como lo señalaron Hermel Tapia y Nayade, los que ya comenté. La incorporación de estas tecnologías digitales en la educación superior puede favorecer, de hecho, a nuevas formas de aprendizaje, pero también puede propiciar dinámicas de, y que es lo que estamos viendo, de dependencia si no se acompaña de estrategias pedagógicas que promuevan la reflexión y el análisis. Es decir, la mediación tecnológica puede tanto enriquecer como empobrecer el intake dependiendo de cómo se utilice. El intake implica además una serie de operaciones cognitivas complejas que trascienden la comprensión superficial. Entre ellas se encuentran la inferencia, la abstracción, la categorización y la trascendencia. Estas operaciones permiten al estudiante no solo entender la información, sino integrarla de hecho ya en marcos conceptuales muchísimo más amplios y aplicarla en contextos diversos. En disciplinas como la ingeniería, esto se traduce en la capacidad de hecho de resolver problemas nuevos a partir de principios generales. En las ciencias sociales, en la habilidad para analizar fenómenos desde, si ven, múltiples perspectivas. En la educación, en la capacidad de diseñar intervenciones, pero ya fundamentadas. El énfasis en el procesamiento cognitivo del intake encuentra sustento en los enfoques cognitivistas del aprendizaje, los cuales subrayan la importancia de procesos como la atención, la memoria, la detección consciente de patrones. Por ejemplo, en inglés le llaman noticing. Desde esta perspectiva, el aprendizaje no ocurre únicamente por exposición, como ya lo habíamos señalado, sino por la capacidad del propio sujeto a identificar estas regularidades, establecer relaciones y reorganizar la información en estructuras ya significativas.
Entonces, este planteamiento resulta particularmente relevante en contextos mediados por la inteligencia artificial, donde la abundancia de información exige no solo acceso, sino ya un procesamiento activo que permita discriminar, interpretar y resignificar todos estos contenidos. No obstante, estas operaciones no se activan de manera automática, requieren condiciones específicas, entre las que destacan la motivación, el acompañamiento pedagógico, que aquí sí o sí debemos como profesores tomarlo y hacerlo, la existencia de desafíos cognitivos adecuados. En este sentido, el intake no puede entenderse como un proceso individual nada más aislado, ujú, sino como una actividad situada que puede entenderse eh, dentro de un contexto educativo, que es lo que estamos abordando. La forma en que se diseñan las experiencias de aprendizaje van a influir directamente en la profundidad del procesamiento. Insisto, la sobreabundancia informativa, característica del entorno digital actual, introduce un elemento adicional de la complejidad. El estudiante no solo debe procesar la información, sino seleccionar ahora entre múltiples fuentes, evaluar su pertinencia y decidir cuáles integrar en su conocimiento. Este proceso de selección es en sí mismo una forma de hecho de intake que requiere ya habilidades cognitivas, ujú, y metacognitivas avanzadas. Sin estas habilidades, el estudiante puede verse, de hecho, abrumado, insisto, por la cantidad de información disponible. Pero aquí la invitación es que empiece a seleccionar las fuentes, porque si está con esa cascada, lo único que vamos a hacer es limitar su aprendizaje. Dentro de todo este contexto, el intake se convierte en un verdadero espacio de riesgo, pero también de oportunidad en el aprendizaje contemporáneo. Es el punto donde la abundancia de información puede transformarse ya de hecho en conocimiento o en saturación y superficialidad. La diferencia radica en la calidad del procesamiento que el estudiante realiza, así como en las condiciones pedagógicas que lo están acompañando. También es importante destacar que el intake no puede separarse del pensamiento crítico. En este proceso donde el estudiante no solo comprende la información, sino que la va a evaluar, la va a cuestionar y la va a resignificar. Sin este componente, de hecho, el intake pierde la profundidad y el aprendizaje se reduce nada más a una acumulación de datos. Por ello, cualquier propuesta pedagógica que busque integrar la inteligencia artificial en la educación debe centrarse en fortalecer el intake como el espacio de mediación crítica. Ahora hablemos del intake y el pensamiento crítico, evaluación, juicio y construcción del significado. El pensamiento crítico constituye el componente que va a otorgar la profundidad al intake. En tanto, permite al estudiante trascender la comprensión literal de la información y avanzar hacia su evaluación y hacia su resignificación. Desde el enfoque desarrollado por Richard Paul y Linda Edler, el pensamiento crítico se define como el proceso de analizar y evaluar el pensamiento con el objetivo o el propósito de mejorarlo. Esta definición implica que el pensamiento no es un acto automático, sino es una actividad que puede ser examinada, regulada y perfeccionada. Si bien el pensamiento crítico ha sido históricamente reconocido como un componente esencial del aprendizaje, porque pues, sabemos que siempre lo hemos tenido, el contexto actual introduce una condición inédita, la posibilidad de generar respuestas, ojo, sin haber atravesado procesos de comprensión.
Esta situación mediada por el uso de la inteligencia artificial reconfigura el papel del pensamiento crítico, que deja de ser únicamente una habilidad deseable para convertirse en una condición necesaria para garantizar la autenticidad del aprendizaje. En este sentido, el intake puede entenderse como el espacio donde el pensamiento crítico se va a desplegar. No basta con comprender la información, es necesario someterla ya a estándares intelectuales que permitan evaluar su calidad. Paul y Elder proponen criterios como la claridad, precisión, la relevancia, la profundidad y la lógica, los cuales funcionan como herramientas para analizar tanto la información externa como el propio procesamiento del pensamiento, que caemos otra vez en la metacognición. Estos criterios son fundamentales en un entorno donde la información es abundante y heterogénea. El pensamiento crítico también implica la identificación de supuestos y la evaluación de evidencias. En muchas ocasiones la información presentada, ya sea desde un texto académico, desde una explicación docente o desde una respuesta generada por la misma inteligencia artificial, contiene presupuestos implícitos que no son evidentes a lo mejor a primera vista. El docente inclusive pone su punto o su opinión en lo que nos está explicando y no necesariamente quiere decir que estemos en lo correcto. El estudiante crítico es capaz de reconocer estos supuestos, cuestionarlos y analizar sus implicaciones. Este proceso es esencial, de hecho, para evitar la aceptación pasiva de la información, porque si el estudiante no está cuestionando, entonces debemos de cuestionarnos nosotros como docentes. Asimismo, desde perspectivas interaccionistas, el aprendizaje se ve favorecido por la negociación de significado que va a ocurrir en el proceso de interacción. Este principio adquiere una nueva dimensión en el contexto de la inteligencia artificial, donde el estudiante puede establecer una forma de diálogo con sistemas que responden, reformulan y amplían la información. Ujú. No obstante, a diferencia de la interacción humana, esta relación carece de intencionalidad comunicativa, lo que refuerza la necesidad de un pensamiento crítico que permita evaluar, cuestionar y contextualizar las respuestas generadas. Asimismo, el pensamiento crítico requiere la consideración de múltiples perspectivas. En disciplinas como en las ciencias sociales, esto se traduce en la capacidad de analizar el fenómeno, pero desde diferentes marcos teóricos. En áreas técnicas, en la evaluación de distintas soluciones a un problema. En la educación, en la reflexión sobre diversas estrategias pedagógicas. Esta apertura a la pluralidad de enfoques enriquece el intake y favorece la construcción del conocimiento complejo. En el contexto donde la inteligencia artificial, el pensamiento crítico adquiere una relevancia mayor, como señaló en su momento Jordi Torres, en el 2023, los sistemas de IA generativa producen respuestas basadas en probabilidad de ocurrencia de palabras, no en la comprensión del significado. Esto implica que aunque las respuestas puedan ser coherentes y bien estructuradas, no están exentas de errores, sesgos o imprecisiones. Por tanto, el estudiante debe evaluar críticamente la información proporcionada por esos sistemas. La falta de pensamiento crítico puede derivar en una, insisto, dependencia nada más vaga y vana en la IA. Entonces, a partir de esta parte, el estudiante puede asumir que las respuestas generadas por la IA son correctas a través de esta dependencia por el simple hecho de que las ve bien formuladas. Pero esta confianza acrítica limita el desarrollo de habilidades cognitivas superiores y reduce el aprendizaje a un proceso de consumo de información. Por el contrario, el pensamiento crítico se integra de manera consciente en el intake. La inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta
poderosa para el aprendizaje. De hecho, hasta en inglés lo mencionan, el vocablo tool. No es algo que sí ya esté dado por sentado, es solo una herramienta, ese es mi punto. El estudiante, de hecho, puede utilizarla para contrastar información, generar preguntas, explorar diferentes enfoques y profundizar en el análisis. En este sentido, la IA no sustituye el pensamiento, sino que va a poder potencializarlo siempre que se utilice de manera reflexiva. Finalmente, el pensamiento crítico tiene una dimensión metacognitiva que resulta fundamental para el aprendizaje. El estudiante no solo analiza la información, sino que reflexiona sobre, de hecho, su propio proceso de pensamiento. ¿Cómo interpreta? ¿Qué criterios está utilizando? ¿Qué sesgos puede tener? Esta autorregulación permite mejorar la calidad del aprendizaje y desarrollar una mayor autonomía intelectual. En síntesis, el pensamiento crítico no es un complemento del intake, sino su condición de posibilidad. Sin él, el procesamiento de información se mantiene en nivel superficial. Con él, el aprendizaje se convierte en un proceso de construcción de significado profundo, transferible y fundamentado. Ahora, la inteligencia artificial y procesos de aprendizaje, un paralelismo epistemológico. La incorporación de la IA en los procesos educativos no representa una innovación tecnológica, sino una oportunidad para repensar el aprendizaje desde una perspectiva comparativa. En efecto, si el funcionamiento de los sistemas de IA contemporáneos permite establecer un paralelismo estructural con los procesos humanos de aprendizaje, particularmente a través del modelo del input, el intake y el output, este paralelismo no implica una equivalencia de hecho entre ambos procesos, sino una analogía que permite comprender cómo aprende la IA, cómo aprende el humano y sobre todo sus diferencias fundamentadas. El paralelismo que se plantea entre el funcionamiento de la inteligencia artificial y el del aprendizaje humano debe entenderse en un sentido estrictamente analítico y no como una equivalencia ontológica entre ambos procesos, no. Mientras que los sistemas de la IA operan mediante la identificación de patrones y la optimización de probabilidades a partir de grandes volúmenes de datos, el aprendizaje humano implica procesos de interpretación y construcción de significados y mediación sociocultural. En este sentido, el modelo de input, intake y output no pretende describir cómo aprende la IA, sino utilizar la lógica operativa como una herramienta conceptual que permita visibilizar por contrastes la complejidad del aprendizaje humano. En los sistemas de inteligencia artificial, el input está constituido por grandes volúmenes de datos durante el entrenamiento del modelo. Estos datos provenientes en muchos casos de corpus masivos de textos, imágenes o interacciones humanas funcionan como la base sobre la cual el sistema identifica patrones. Estamos obviamente hablando de la IA. De manera análoga, aquí el estudiante recibe información a través de distintos medios, clases, lecturas, experiencias, problemas o interacciones. En ambos casos, el input representa la condición inicial del aprendizaje, pero no garantiza por sí mismo la operación. Ahora, el paralelismo se vuelve más complejo al analizar el equivalente del intake. En los sistemas de IA, este proceso se relaciona como el ajuste interno de parámetros dentro de redes neuronales mediante técnicas del machine learning, que así le llaman. A través de la exposición repetida de datos, el sistema identifica regularidades y construye representaciones probabilísticas que le permiten generar respuestas. Sin embargo, como advierte Jordi Torres, eh, este proceso no implica comprensión en sentido humano, sino correlación estadística. La IA no interpreta la información, sino que ajusta sus pesos internos para optimizar la predicción. Él sostiene también que los modelos actuales de inteligencia artificial no comprenden el significado de la información que procesan, sino que operan a partir de la predicción probabilística de secuencias lingüísticas.
Esta distinción resulta fundamental desde la perspectiva educativa, ya que evidencia que la coherencia de una respuesta no es necesariamente indicativa de comprensión. En consecuencia, el hecho de que un sistema genere explicaciones complejas no implica que ya haya construido un conocimiento, sino que ha identificado patrones recurrentes en los datos con los que fue entrenado. En contraste, el intake humano implica un proceso de construcción de significado. Aquí sí, como se ha señalado desde la perspectiva de Vygotsky, el aprendizaje está mediado por el lenguaje y la interacción, lo que permite al sujeto no solo procesar la información, sino dotarla de sentido en función del contexto. Esta diferencia es fundamental. Mientras que la IA organiza información en términos de probabilidad, el ser humano va a interpretar en términos de significado. Por su parte, el output constituye el punto donde este paralelismo se vuelve más evidente y al mismo tiempo más problemático. Tanto la IA como el estudiante son capaces de reproducir respuestas, textos, soluciones o interpretaciones. En el caso de la IA, este output es el resultado de la activación de patrones previamente aprendidos. En el caso del estudiante, idealmente, es la manifestación de un proceso de comprensión. Sin embargo, en el contexto actual, esta distinción se difumina, ya que el estudiante puede apoyarse de la IA para generar productos sin haber desarrollado un proceso de intake profundo. Este paralelismo revela una tensión central en la educación contemporánea, la posibilidad de producir sin comprender. La IA demuestra que es posible generar respuestas coherentes sin que exista un proceso de construcción de significado. Esto está obligando a cuestionar los supuestos tradicionales sobre el aprendizaje, particularmente de la idea de que el output es una evidencia confiable del conocimiento adquirido. Al mismo tiempo, el análisis comparativo permite identificar una diferencia clave, la capacidad metacognitiva del ser humano. A diferencia de la IA, el estudiante puede reflexionar, de hecho, sobre su propio proceso de aprendizaje, evaluar la calidad de su pensamiento y ajustar sus estrategias. De hecho, esta capacidad no tiene un equivalente directo en los sistemas actuales de inteligencia artificial, lo que va a marcar un límite fundamental en el paralelismo. En consecuencia, la comparación entre IA y el aprendizaje humano no se va a entender como una equiparación, sino como una herramienta analítica. Permite visibilizar los riesgos de producir el aprendizaje a la generación de outputs y al mismo tiempo resaltar la importancia del intake como el espacio de construcción de significado. En este sentido, la inteligencia artificial no redefine lo que significa aprender, sino va a obligar a clarificarlo. El aprendizaje por refuerzo y retroalimentación entre la optimización y la comprensión. Uno de los desarrollos más relevantes en el campo de la inteligencia artificial contemporánea es el aprendizaje por refuerzo. Este enfoque se basa en la idea de que un sistema puede mejorar su desempeño a partir de la experiencia mediante la interacción con un entorno y la recepción de retroalimentación. A través de procesos de prueba y error, el sistema ajusta sus decisiones para maximizar ciertos resultados, lo que le permite desarrollar comportamientos cada vez más complejos. Un ejemplo paradigmático de este enfoque en la IA es el AlphaZero, que logró dominar juegos como el ajedrez sin haber sido programado con estrategias específicas, sino aprendiendo a partir de su propia experiencia. Este tipo de aprendizaje basado en la optimización progresiva ha sido interpretado como una forma de aprendizaje autónomo para la IA, aunque, como señalan diversos autores, sigue dependiendo de marcos, y esto es lo que quiero enfatizar, y objetivos definidos por humanos. Este modelo presenta un paralelismo interesante con el aprendizaje humano. Los estudiantes también aprenden a través de la práctica, el error y la retroalimentación.
En contextos educativos, la evaluación, la correlación y la interacción como docentes y pares cumplen una función similar a la retroalimentación en los sistemas de la IA. Ambos procesos implican un ajuste progresivo del desempeño en la función de la experiencia. Sin embargo, esta similitud no debe ocultar una diferencia fundamental. En el caso de la IA, el aprendizaje por refuerzo se orienta a la optimización de resultados. Insisto, no a la comprensión. El sistema mejora su desempeño en función de criterios definidos, pero no desarrolla una conciencia sobre el proceso ni sobre el significado de acciones. Pero el aprendizaje humano sí, cuando es profundo, implica no solo mejorar resultados, sino comprender los principios que lo van a estar sustentando. Incluso los sistemas más avanzados requieren intervención humana de la IA para ajustar, insisto, el comportamiento y corregir sesgos. Este proceso conocido como aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana evidencia que la autonomía de la IA es relativa y que la mediación sigue siendo necesaria. Este punto resulta relevante al establecer el paralelismo que nosotros tenemos aquí en materia de educación. En el ámbito educativo, la retroalimentación no solo corrige errores, sino que orienta el pensamiento, lo recalibra. Un docente no se limita a indicar si una respuesta es correcta o no, sino que guía al estudiante hacia una comprensión muchísimo más profunda. Esta dimensión cualitativa de la retroalimentación no tiene un equivalente directo en los sistemas de la IA, lo que refuerza la importancia de la mediación humana en el aprendizaje de nosotros mismos. Asimismo, el aprendizaje por refuerzo en la IA permite evidenciar un riesgo en el aprendizaje humano, la posibilidad de centrarse exclusivamente en el resultado. Cuando el estudiante orienta su aprendizaje únicamente en obtener respuestas correctas, imagínense la presión, sin comprender los procesos subyacentes, su aprendizaje se aproxima más a la lógica de la optimización de la IA, que no le está haciendo crítica, que a una construcción de significado. En este sentido, el paralelismo entre ambos procesos permite identificar la necesidad de reorientar la educación hacia la comprensión. La retroalimentación debe ir más allá de la corrección y de hacer evidente el error. La retroalimentación es donde el estudiante debe analizar sus procesos para que desarrolle una comprensión profunda. El aprendizaje por refuerzo pone de manifiesto la importancia de la retroalimentación en cualquier proceso de aprendizaje, tanto en la IA como en el ser humano. La experiencia por sí sola no va a ser suficiente, requiere ser interpretada, evaluada y orientada. En el caso humano, esta orientación es esencialmente pedagógica, lo que va a reforzar su papel del docente como mediador del aprendizaje. Ahora vamos a hablar de la producción. El output, producción, simulación y crisis de la evidencia del aprendizaje. El concepto del output ha sido tradicionalmente entendido como la manifestación externa del aprendizaje. Tenga, esto es lo que yo aprendí. Desde perspectivas constructivistas, Jean Piaget planteó que el conocimiento se construye activamente a través de la interacción con el entorno, mientras que Seymour Papert enfatiza la importancia de la producción como medio para consolidar el aprendizaje. Pero aquí, si la producción no está internalizada y no hay una crítica, ¿qué pasa? En este marco, el output no es solo un resultado, no debe ser solo un resultado, sino una evidencia del proceso cognitivo, es decir, que sí aprendió. Desde la hipótesis del output propuesta por Merrill Swain, la producción no solo refleja el aprendizaje, sino lo va a impulsar en tanto que permite al estudiante identificar vacíos en su conocimiento y reorganizar sus estructuras cognitivas, hablando ya desde una metacognición pues ya desarrollada o principios de metacognición desarrollados en los estudiantes. Sin embargo, en el contexto actual, esta función se ve tensionada por la capacidad de la inteligencia artificial
para generar productos lingüísticos y académicos, lingüísticos en el sentido de que son ensayos o así que nos contestan en el idioma, ¿no? Sin que medie un proceso de comprensión. Si hay un output que donde no hay un proceso de comprensión, entonces considero que como docentes debemos de valorar si lo tomamos o no. Esto obliga a su vez a replantear el papel del output, que ya no puede entenderse como una evidencia suficiente del aprendizaje, sino como un componente que debe ser acompañado en procesos de justificación y reflexión. Sin embargo, en el contexto actual, esta relación entre producción y aprendizaje se encuentra de hecho en crisis por la capacidad de la inteligencia artificial de generar textos. No obstante, el output no pierde su relevancia, sino que requiere de hecho ser interpretado. En lugar de ser el único indicador de aprendizaje, debe entenderse como parte de un proceso como más amplio que incluye la reflexión, la argumentación y sobre todo que justifique por qué estamos presentando esto. En este contexto, el papel del docente va a ser fundamental. La evaluación debe centrarse no solo, insisto, en el resultado, sino en el proceso, cómo lo está generando el alumno. Esto implica diseñar actividades que permitan voltear a ver al intake, evidenciar el intake, como la argumentación, el análisis crítico y la reflexión metacognitiva. La crisis del output como evidencia de aprendizaje no debe entenderse como una limitación, sino como una oportunidad, insisto, para replantear cómo estamos educando. La inteligencia artificial no elimina la necesidad de aprender, pero sí obliga a redefinir cómo se entiende y cómo se evalúa el aprendizaje. Ahora, si a una pedagogía del inte crítico reconfigurar la enseñanza en la era de la IA. A partir del análisis previo que hemos hecho, resulta evidente que el eje del aprendizaje en el contexto contemporáneo no puede seguir centrado ni en el acceso al input ni en la producción del output, sino en la calidad del procesamiento que ocurre en el intake. Es importante precisar que la presente propuesta, de hecho, no se inscribe en un estudio de carácter empírico, sino en un marco de análisis teórico que busca interpretar las transformaciones actuales en los procesos de aprendizaje a partir de la irrupción de la inteligencia artificial. En este sentido, su objetivo no es medir el impacto de estas tecnologías, de hecho, sino ofrecer una estructura conceptual que permita comprender cómo intervienen en las dinámicas cognitivas del estudiante, particularmente en el proceso del intake. Ahora bien, desde esta perspectiva, la inteligencia artificial no debe ser entendida únicamente como una herramienta operativa, sino como un agente que interviene activamente, muy activamente en los procesos cognitivos del estudiante. En este sentido, una pedagogía del intake crítico implica diseñar experiencias de aprendizaje donde la interacción con la información y particularmente con la IA, no se limite a la obtención de respuestas, sino que se convierta en un proceso de análisis, cuestione y reconstruye el conocimiento. Esto supone un cambio en la lógica. Asimismo, esta pedagogía requiere reconocer que el aprendizaje no es un proceso lineal, sino iterativo. Al igual que el aprendizaje por refuerzo, en la IA, el conocimiento se construye a partir de ciclos de acción, de retroalimentación y ajuste. En este marco, el rol del docente se redefine de una manera significativa como mediador de pensamiento, no solo dador, sino ya ahora mediador. Su función principal es diseñar situaciones que activen el intake para orientar el uso de herramientas como la IA, pero un uso orientado, promover procesos de reflexión profunda. Ahora, en este sentido, la promoción del aprendizaje autónomo adquiere una relevancia central. La capacidad del estudiante para regular sus estrategias, evaluar su propio desempeño y tomar decisiones informadas sobre su proceso de aprendizaje se va a convertir en un elemento clave en entornos mediados por la inteligencia artificial. Ahora, estas son algunas propuestas.
La traducción de este marco teórico en prácticas educativas concretas requiere el diseño de estrategias didácticas que operen directamente sobre el intake. Estas estrategias deben estar orientadas a activar procesos de análisis, evaluación y reflexión. En este sentido, el uso de la inteligencia artificial en el aula no debe centrarse en la obtención nada más de respuestas, sino en el diseño de actividades que obliguen al estudiante a analizar, a contrastar y a justificar. Una primera estrategia consiste en el uso de la IA como generadora de múltiples perspectivas. En lugar de solicitar una sola respuesta, se puede pedir al estudiante que formule diferentes prompts y compare las respuestas obtenidas. Este ejercicio no solo amplía el input, sino que obliga al estudiante a analizar las diferencias, a identificar inconsistencias y evaluar la calidad de las respuestas, ¿no? De esta manera, la IA se convierte en un detonador de análisis, no solo un proveedor de supuestas soluciones. Otra propuesta es, implica la problematización de respuestas generadas por la IA. El estudiante puede ser invitado a identificar supuestos implícitos o detectar posibles sesgos, evaluar la validez de la información. Este proceso se alinea con los estándares de pensamiento crítico propuestos por Paul y por Elder y permite desarrollar habilidades de evaluación que no son esenciales en el contexto actual. Otra estrategia puede ser el uso de la IA para generar conflicto cognitivo. Al presentar respuestas contradictorias o incompletas, el docente puede provocar en el estudiante la necesidad de resolver la inconsistencia. Este proceso activa el intake, ya que obliga al estudiante a analizar la información y contrastarla con sus conocimientos previos y construir una respuesta fundamentada. Asimismo, también se pueden diseñar actividades donde el estudiante utilice la IA como herramienta de retroalimentación. Por ejemplo, puede generar una respuesta propia y luego contrastarla con un generador de IA, identificando las diferencias y justificando su postura. Este ejercicio no solo va a fortalecer su pensamiento crítico, sino que también va a promover su misma metacognición, se va a ver a sí mismo. Otra línea de trabajo consiste en reformulación de respuestas. Puede recibir una respuesta generada por la IA y ser invitado a mejorarla, ya sea corrigiendo errores o profundizando en el análisis y adaptándola a un contexto específico. Ujú. Además, es importante incorporar actividades que lleven una justificación. No basta con que el estudiante seleccione una respuesta, debe ser capaz de argumentar por qué la considera. Ujú. Finalmente, a modo de cierre conceptual, el análisis desarrollado a lo largo de esta ponencia va a permitir afirmar que la inteligencia artificial no solo transforma las prácticas educativas, sino que también ofrece un espejo a través del cual repensar el aprendizaje humano. La inteligencia artificial no representa una amenaza para el aprendizaje, sino un desafío que obliga a clarificar qué significa aprender. El verdadero reto de la educación contemporánea no es incorporar la IA, sino integrar su uso de manera que fortalezca el pensamiento crítico y la comprensión profunda. El propósito fundamental de la educación es es en la formación de sujetos capaces de comprender, de justificar y transformar el conocimiento. Muchas gracias. Agradecemos profundamente la valiosa presentación de la maestra Estela Dávila Peña. Ahora abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Pueden escribir sus preguntas a través del chat de Zoom y también atenderemos algunas de las que nos estén llegando a través de Facebook Live. También tenemos una mano levantada, soporte técnico, no sé si me puedan apoyar. Sí, adelante, ya puede participar. En este caso es Giovanni Loruso. Oh, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Ok, muy bien. Maestra, estuve presenciando su hermosa exposición, le felicito. Presenta un gran manejo de la información. Sin embargo, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo evaluaría usted
¿qué metodología, qué métodos, qué herramientas, incluyendo las herramientas que hizo mención en la exposición, qué herramienta usaría usted para evaluar a sus estudiantes? ¿En qué forma les evaluaría usted sabiendo que hacen uso del intake, hacen uso de la inteligencia artificial, el procesamiento y todo esto que se ha mencionado acá a continuación? ¿Qué herramientas usaría usted para sus evaluaciones? Gracias. Muchas gracias por sus comentarios y gracias por su pregunta. Pues de hecho lo que he estado analizando y implementando es el análisis, el propio entendimiento de ellos, su reflexión. No es lo mismo, por ejemplo, alguien que yo le dé autores, unos 5 o 10 autores y que los hayan leído, no digo en su totalidad todos los libros, pero que busquen a lo mejor una respuesta con la IA y la contraste, ¿no? O sea, ese nivel de análisis profundo es lo que yo evaluaría dentro del intake, porque así yo estaría viendo cómo están razonando, cómo están pensando y sobre todo, no solo nada más comprarse lo que digan todos los autores, sino qué postura ellos están presentando a partir de este análisis. Yo sé que la IA puede ser insisto, una herramienta donde puede comprimirnos todos estos aportes de varios autores. Sin embargo, si el alumno no me es capaz de describir por sí mismo y armar la discusión, pues para mí no sería, no estaría yo como maestra desarrollando ese proceso crítico, ¿no? Ese aprendizaje crítico. Insisto, las herramientas serían esas y mi forma de evaluación es ese desarrollo de análisis del aprendizaje. Espero haber contestado su respuesta. Muchísimas gracias, maestra Estela. Tenemos algunas felicitaciones a través del chat por la exposición, por compartir sus reflexiones del tema. Agradecidos por la charla, excelente ponencia, bien explicado todo al detalle. Muchas gracias por el espacio de reflexión. Otra felicitación más, excelente ponencia de la doctora. Muchas gracias por compartir su conocimiento. Tenemos otra participación aquí a través de la plataforma de Zoom. Ya levantaron la mano, entonces pedimos por favor que le puedan dar eh, ahí habilitar el micrófono. Viviana Andrea Contreras. Hola, buenas tardes. Ok, adelante. Buenas tardes, adelante. Sí, primero quiero agradecerle por el curso y por explicarnos tan claramente todo sobre el aprendizaje y la inteligencia artificial. Eh, Entiendo cómo funciona el input, el intake, el output y cómo el pensamiento crítico es clave para transformar la información en conocimiento. Mi duda es, ¿qué estrategias recomendaría para que los estudiantes realmente aprovechamos la interacción con la AI y desarrollamos un aprendizaje profundo y no solo respuestas automáticas? Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. Sí, bueno, en el contexto que yo veo en mis alumnos es que ellos nada más empiezan o corren hacia ChatGPT a desarrollar la respuesta. Sin embargo, insisto, están nada más tomándola y no están haciendo un análisis crítico. Considero que desde mi perspectiva como docente es necesario enseñarles a usarla, no nada más a tomar la primera respuesta. Es necesario que contrasten, es necesario que evalúen, es necesario que reconfiguren su pensamiento para que a partir de ahí puedan ellos obtener una respuesta desde ellos mismos. Insisto, es necesario enseñarles a usar esa herramienta. Nosotros como docentes, veo en algunos casos homólogos que tienen miedo o no les gusta la IA precisamente porque no la conocen. Digo, también nosotros en su momento debemos como que de abrir ese espacio, interactuar con ella, inclusive hasta debatir fuertemente con ella a partir de lo que nosotros sabemos, ¿no? Entonces, esa es como que la parte que yo enfatizo en el intake, cómo lo pueden desarrollar y tomar los alumnos.
Muchas gracias, maestra Estela, por Sí, la muchas explicación gracias. y también la participación. Exactamente. Sí, muchas gracias por todo. Gracias. Teníamos otra participación. Viviana Andrea tenía la mano levantada. No sé si le puedan apoyar para aperturar su micrófono. Al parecer, a través del chat ya indicó que tuvo que salir de la conferencia. Ok, perfecto. Entonces damos lectura a la pregunta que tenemos aquí. ¿Es conveniente la elaboración y aplicación de rúbricas para la evaluación del conocimiento obtenido en el output? Yo creo que sí es conveniente reestructurarlas porque, insisto, como lo comenté en el desarrollo de la ponencia, todas nuestras evaluaciones por lo general están basadas en la producción, en el output tal cual del alumno. Sin embargo, a veces no nos tomamos el tiempo como de analizar de dónde viene ese output. Sobre todo ahorita la IA pues representa como ese riesgo de copy-paste que están haciendo los alumnos. Entonces, yo creo que desde el intake es necesario evaluar como, de hecho ya hay rúbricas de evaluación de habilidades, ¿no? Del desarrollo de habilidades. Sin embargo, sí considero todavía que es un campo muchísimo más amplio de desarrollo y en el cual podemos empezar a poner un poquito mayor de énfasis de cómo estamos analizando los pensamientos críticos y cómo estamos analizando las evidencias generadas a través de los mismos desde nuestras diferentes carreras. Muchas gracias por la respuesta, maestra. Teníamos otra participación, además de algunas felicitaciones, agradeciendo por la amplia ponencia y explícita. Una excelente ponencia. Una pregunta, ¿cómo se conecta la propuesta del intake con el mercado? Es decir, con lo que quieren los empleadores, que es que sepan hacer cosas y toman las decisiones y no reflexionar. De hecho, eso lo veo mucho en cuestiones técnicas, ¿no? Más que nada. Yo creo que el desarrollo de soft skills o de habilidades blandas y de los otros tipos de habilidades, ahorita también está como que jugándose mucho en la mesa. El intake, insisto, va a ser la capacidad de desarrollo, dependiendo de la vertiente desde la que nosotros estemos trabajando, ya sea desde la medicina, desde una ingeniería, desde, en mi caso, desde las ciencias sociales, obviamente cada empleador a va a querer un perfil muy específico de habilidades de desarrollo. Entonces, el intake sí debemos de razonarlo dependiendo de dónde lo estemos viendo. Los empleadores sí, no van en el caso de las ciencias sociales, pues sí quieren un desarrollo crítico, ¿no? Pero en el desarrollo, en el ámbito de lo técnico, quieren más habilidades manuales, ¿no? Que se puedan demostrar un poquito más de manera física. Entonces, el intake, considero que desde esa parte necesitamos fomentar desde la escuela cómo desarrollar habilidades, porque si bien es cierto, a veces la escuela no es como el todo de la enseñanza en el mercado laboral. Entonces, nosotros también desde la docencia ver qué se está necesitando en el mercado para poder reconfigurar los planes, a lo mejor inclusive de estudios, con las habilidades que requiera de hecho el campo laboral, que básicamente es hacia donde nosotros estamos exportando a los alumnos. Perfecto, gracias, maestra. Y bueno, están además añadiendo más felicitaciones por la excelente presentación del día de hoy. El link de registro ahorita y se estará compartiendo a través de este mismo enlace. Vamos a dar lectura a la última pregunta por cuestiones de tiempo. Es de Yuridiana. Buenas tardes, gracias por la ponencia. Tengo detalle con el audio en cuanto a lo que menciona en mi caso, ¿qué estrategias utilizar cuando los mismos alumnos al usar la IA dan la instrucción de investigar con antiplagio? El uso ético de la IA ahorita también está muy en tema de juicio porque, insisto, es una delgada línea la que se cruza. Esta
situación desmedida de que el alumno vaya y consulte y nosotros no tengamos a lo mejor las suficientes herramientas de dosificación primero y de calidad humana, porque el plagio pues también es una situación como que muy pertinente de abordar respecto del uso de la IA. Insisto, nosotros como docentes en primera instancia en el aula estamos desarrollando estas personas, estamos desarrollando el proceso cognitivo y el desarrollo del aprendizaje de ellos y las facultades y habilidades que posiblemente tengan que desarrollar para el campo laboral. Sin embargo, investigar con antiplagio o pues significa dos cosas, o ya lo están empezando a tomar en cuenta y saben las consecuencias o quieren prevenir y tapar algo de lo que ellos mismos no están razonando y generando. ¿Qué estrategias, insisto, es nosotros empezar a conocer a los alumnos, ver la manera en cómo nosotros sí podemos activar como este sistema de recompensa y castigo que también en la pedagogía lo vemos mucho, de qué pasa si tú realmente, o sea, a ver, a lo mejor ellos no alcanzan a entender, pero hasta se quitan doctorados cuando hay una situación de plagio. Entonces, considero que a veces estos puntos extremos y los medios de evaluación también, que era lo que estábamos hablando, los cambios en las rúbricas de evaluación, pueden empezar a generar un poquito más de conciencia ética y pensamiento crítico a través de los cuales los alumnos puedan medir y dosificar y nosotros también controlar ese desarrollo y dentro de la utilización de la IA. Muchísimas gracias, maestra. Con esta última pregunta estaríamos cerrando esta sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos a todos los que participaron para dejar aquí sus inquietudes, además de las felicitaciones a la maestra Estela. Igualmente, maestra, muchas gracias a usted por su valiosa aportación durante esta sesión. Y bueno, me gustaría cederle el espacio nuevamente para una reflexión final sobre el tema que acaba de impartir el día de hoy. Muchas gracias, maestra Yasmina. Agradezco mucho sus comentarios. Bueno, mi última reflexión es hoy más que nunca, pues necesitamos ir más allá de la información. Necesitamos formar criterio, necesitamos formar conciencia y capacidad, sobre todo de cuestionar, porque un mundo donde todo parece inmediato, donde hay una cascada de información, el verdadero valor está en detenernos otra vez como a pensar, a analizar y sobre todo a decidir con intención. Esto para mí es el reto, pero también la oportunidad que nosotros tenemos como formadores y de hecho pues como sociedad en general. Esa sería mi reflexión final. Muchas gracias.